Voy a presentarles al doctor Juan Pedro Stivel, es ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa. Tiene un máster en biometría y mejoramiento en la Universidad de Buenos Aires y un PhD en Animal Science en la Universidad de Michigan, donde, como les decía, es profesor del Departamento de Producción Animal. Es especialista en genómica cuantitativa y fenómica, aplicada especialmente al mejoramiento porcino. Es consultor sobre genómica y genética aplicada. Así que vamos a escuchar parte de sus respuestas. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Stivel. Soy profesor asociado de genética y mejoramiento animal en Michigan State University o Universidad del Estado de Michigan, donde trabajo fundamentalmente en el área de mejoramiento porcino. Aunque, como se darán cuenta por mi acento, soy originalmente de Argentina, de la provincia de La Pampa, donde estudié agronomía en la Universidad Nacional de La Pampa y biometría y mejoramiento, una maestría en biometría y mejoramiento en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Como ya les dije, agradezco mucho a los organizadores de este evento por invitarme a participar de esta manera, este formato en el cual me enviaron preguntas que ellos consideraron relevantes para ustedes, para la audiencia, y me piden que yo les dé mi parecer, una breve respuesta en cada una de ellas. Voy a ir leyendo las preguntas y respondiéndolas una a una. Si me ven mirar hacia abajo es porque tengo un pequeño machete. Yo no sé si se sigue usando ese término, pero cuando íbamos a la escuela se le llamaba machete. Nunca tuve uno. Y entonces lo tengo más que nada porque no me quiero olvidar de nada. Tenemos un tiempo muy corto y el formato de esto tiene que ser bastante ágil y dinámico. Sin más, voy a pasar a leer la primera pregunta. Vamos a la primera pregunta. ¿Cuáles son las ventajas principales de la evaluación y selección genómica en hacienda de carne? ¿Y en qué caracteres cree usted que se beneficiará la selección con el uso de información genómica? Bien, las principales principales ventajas, como reza la pregunta, son prácticamente la misma para todos los sistemas de producción y los basados en hacienda de carne no son una excepción a esto. En mi opinión, la principal ventaja de todas es la posibilidad de realizar selección temprana, o sea, adelantar la selección, las decisiones de selección, manteniendo una exactitud y una intensidad de selección similar a la que venimos haciendo ahora, pero demorando más tiempo en términos de años de vida productiva. Y para esto, para poder ilustrar esto, porque esa es la respuesta corta, pero posiblemente no les diga mucho, voy a utilizar un ejemplo que a lo mejor puede ser familiar para muchos criadores de ganado de carne. Supongamos, voy a hacer un escenario hipotético, supongamos que estamos observando un número de toritos, de terneros, que son hermanos completos. Es decir, podrían haber sido obtenidos a través de superovulación, inseminación y transferencia embrionaria, que son prácticas que muchos criadores utilizan. Al nacer, los toritos de ese grupo tienen, en una evaluación genética tradicional, tienen una predicción del valor de cría que es el promedio parental. El promedio parental tiene una exactitud muy baja, depende de la heredabilidad de los caracteres, de la cantidad de información que hay, etc. Pero en general es una exactitud de predicción muy baja. Y además, la otra cosa que sucede es que todos esos toritos, en términos de predicción de valor de cría a partir del promedio parental, tienen la misma predicción. No hay forma de distinguir y no hay forma de decir cuál es mejor que otro. Bien, ¿qué hacemos en una evaluación genética tradicional? Le damos tiempo, empezamos a colectar datos, registros fenotípicos, por ejemplo, el dato propio del animal, cuando lo puede expresar en algún momento de su vida, por ejemplo, el dato propio de su progenie, si podemos dejar que ese animal preñe vacas y tenga terneros y terneras, bueno, vamos a poder observar fenotipos en la progenie, y esos datos fenotípicos se van a combinar con los datos de pedigrí, etc., y vamos a producir una predicción del valor de cría que va a tener una exactitud dependiente de la cantidad de información que hay. Pero para llegar a un punto que tengamos una exactitud relativamente útil para la selección, en general hay que esperar bastante tiempo, porque hay que esperar o colectar el dato del animal como mínimo, o el dato del animal más el dato de su progenie.
¿Cómo juega la selección genómica o cómo vendría la información genómica a intervenir en todo esto? Bien, la información genómica se obtiene genotipando ADN, y el ADN se puede extraer muy temprano en la vida del animal. Como mínimo, yo diría, al nacer ya se podría tomar una muestra de tejido del animal y genotiparla. Entonces podríamos tener un genotipo prácticamente al nacer. Y ese genotipo se incluye en las ecuaciones de predicción y se obtiene una predicción genómica del valor de cría. Hay incluso propuestas para obtener ADN de una única célula del embrión antes de hacer la transferencia. Yo no soy un experto en reproducción ni en tecnologías reproductivas, así que no puedo hablar de qué tan factible es esto, pero imagínense si pudieran obtener una célula de un embrión y obtener un genotipo de ella, podrían incluso saber tener la predicción del valor de cría del animal antes de hacer la transferencia. Ahora, esta predicción del valor de cría va a tener una exactitud de la predicción mucho mayor que la del promedio parental. Ya vamos a ver diferencias entre los hermanos completos, que ya es una ventaja, pero a lo mejor no es tan precisa como tener una cosecha de varios hijos e hijas de ese torito. Entonces, lo que nos permite la selección genómica en muchos casos es adelantar y hacer un paso de preselección basado en esa información y entrar al esquema de testeo de progenie o al esquema de evaluación tradicional con un número mucho menor de animales a evaluar, de reproductores, pero sin comprometer la intensidad de la selección o su exactitud. Entonces, esto para mí es la principal ventaja, la posibilidad de realizar una selección temprana, muy temprana, en individuos, utilizando información genómica y después transferir eso a todo el programa tradicional de mejoramiento. La segunda parte de la primera pregunta es, ¿qué caracteres cree usted que se beneficiarán más con el uso de la información genómica? Bueno, todos los caracteres se van a beneficiar con el uso de la información genómica, como dije antes. Pero, considerando lo que acabo de decir, ustedes ya se pueden ir imaginando que aquellos caracteres que se observan más tarde en la vida de un individuo, o que incluso no se pueden observar en el individuo mismo y hay que esperar una primera cosecha de sus hijos o hijas en muchos casos, para poder medirlos, esos son los caracteres que se van a beneficiar más con el caso de la información genómica. También los caracteres que tengan menos heredabilidad, porque si lo comparamos al equivalente genómico con el dato propio tiene menos peso en la predicción del valor de cría cuanto menos heredabilidad tiene, pero el ADN siempre tiene el mismo peso en la predicción del valor de cría. Por lo tanto, caracteres que se midan más tarde en la vida productiva del individuo o que se tengan que medir directamente en su progenie y caracteres con menor heredabilidad son los que van a ver la mayor ventaja de la aplicación de la selección genómica. Y los dejo a ustedes que piensen, en el caso de los animales que ustedes crían, cuáles son esos caracteres. Bien, segunda pregunta. ¿Es verdad que con el uso de chips de genotipeo de alta densidad para predecir valores de cría, es posible llegar a un punto en que no necesitaremos registrar datos fenotípicos? Y me piden la opinión al respecto. Bien, primero se las voy a hacer corta para que no queden dudas y después me voy a explayar. En mi opinión, no vamos a llegar a ese punto en que vamos a prescindir totalmente de colectar fenotipos. Y ahora les voy a explicar por qué. Para poder explicarles por qué, necesito explicarles brevemente, someramente, cómo funciona esta cuestión de la predicción genómica en la práctica. En la práctica, para la predicción genómica necesitamos un conjunto de ecuaciones de predicción. ¿Cómo se obtienen esas ecuaciones de predicción para el caso genómico? Tenemos que partir de un conjunto de datos que pertenece a animales que han sido genotipados, tenemos datos de su ADN, y que han sido fenotipados, tenemos datos fenotípicos de ellos, registros de observación de ciertos caracteres de interés. Y tal vez, por supuesto, también datos de pedigrí, de genealogía. Todas estas tres fuentes de información entran en un modelo estadístico o matemático y se obtiene una ecuación de predicción. Esa ecuación de predicción después puede ser alimentada con datos de ADN de un animal, del cual no se tiene fenotipos, o de ADN y pedigrí, pero sin fenotipos, y va a producir una predicción de su valor de cría. ¿Okay? Pensándolo de esta forma teórica, alguien puede decir, bueno, una vez que tenemos la ecuación de predicción, ahora no necesitamos más fenotipos, solamente le metemos ADN, datos de ADN, de genotipos,
y el modelo nos va a entregar predicciones de valores de cría. Y es cierto, va a funcionar así. Pero en la práctica hay una gran restricción, hay una salvedad que tenemos que hacer. Las ecuaciones de predicción que se obtienen de la manera que les acabo de describir solo funcionan bien, y cuando digo funcionan bien me refiero a que tienen su máxima exactitud de predicción, cuando son utilizadas en individuos estrechamente relacionados a los individuos que alimentaron el modelo y que se utilizaron en la construcción de las ecuaciones. ¿Esto qué quiere decir? Yo tengo un conjunto de datos multigeneracional, etcétera, con datos de pedigrí, fenotipos y genotipos de hacienda vacuna de una raza en Argentina, X, y construyo unas ecuaciones de predicción. Después puedo ir y colectar ADN de los hijos e hijas de esos individuos que se utilizaron para crear las ecuaciones de predicción y obtener una predicción de su valor de cría que es relativamente exacta o que tiene una exactitud aceptable, más o menos aceptable. Y hasta ahí funciona bien. Si después no colectamos fenotipos en esa camada de hijos e hijas y queremos ir a evaluar los nietos de los individuos originales que se utilizaron para construir el modelo predictivo, la exactitud de la predicción del valor de cría de esos nietos ya va a ser mucho menor que la exactitud de los padres. Y así sucesivamente, con cada generación que nos alejamos de la población utilizada para construir las ecuaciones, la predicción del valor de cría se va a venir abajo. La exactitud de la predicción del valor de cría, se va a venir abajo. Esto tiene una consecuencia en la práctica, y la consecuencia es que el modelo predictivo tiene que ser continuamente alimentado con datos de nuevos genotipos y datos de fenotipos también, para que se mantenga la máxima exactitud. Por otro lado, hay algo que dije antes en la respuesta a la pregunta número 1, y es la exactitud de la predicción genómica es mucho mejor que el promedio parental, a veces es hasta mejor que el promedio parental más el dato propio, pero en general la exactitud es menor que la exactitud que van a tener si hacen una cosecha de decenas o docenas de hijos e hijas. Entonces, para tener una exactitud realmente alta en algunos animales, van a tener que seguir colectando datos de progenie. Entonces, dado todas estas restricciones, no creo que sea práctico pensar que algún día vamos a tener que dejar de colectar fenotipos. Tal vez sí va a cambiar el tipo de fenotipos que colectamos. Porque, como dije antes, vamos a poder enfocar, gracias a la preselección temprana, vamos a poder enfocar el esfuerzo de testeo o de evaluación en un número menor de animales. Entonces vamos a poder tener menos animales a fenotipar y vamos a poder fenotipar más caracteres que a lo mejor hoy día son más difíciles de observar. Pero dejar de conectar fenotipos, eso es algo que no creo que pueda ocurrir nunca con el uso de la selección genómica como está planteada en este momento. Bien, otra pregunta. ¿Qué tan importante es, en su opinión, sustituir el uso de microsatélites por SNP en test de verificación de paternidad en relación a su uso en programas de evaluación genómica? Bien. En mi opinión, el uso de paneles de testeo genómico específico, ya sea, por ejemplo, microsatélites o SNPs solamente para testeo de paternidad o para otro tipo de testeos, en una asociación que está lanzada o decidida a hacer selección genómica usando chips de alta densidad, es un gasto innecesario, una erogación innecesaria. ¿Por qué? Porque en el chip de alta densidad, en general, existe información suficiente para poder reemplazar cualquier otro test genético que ya se esté haciendo, incluido verificación de paternidad o incluido otros tests, siempre y cuando se diseñe ese chip de alta densidad de la manera adecuada. Les voy a poner un ejemplo de mi vida cotidiana, de mi práctica de todos los días. A través de Michigan State University hago consultorías o extensión o asesoramiento a una organización que se llama el Registro Nacional de Cerdos de los Estados Unidos, o NSR, National Swine Registry. Este Registro Nacional de Cerdos es una asociación de asociaciones de criadores independientes y nuclea las asociaciones de varias razas. Les voy a poner el caso particular de la raza Hampshire. Y para los que no saben esto, la raza Hampshire es una raza de cerdos de pelaje oscuro, negro y con una faja blanca, fajado blanco. Además tiene muchas otras características, no todo chancho fajado de Hampshire.
En fin, los criadores de Hampshire, cuando quieren registrar un reproductor en el pedigree de la asociación, además de mostrar los registros normales de pedigrí, etc., tienen que enviar una muestra de tejido para que se extraiga ADN. Y en este momento, o hasta hace poco, ellos estaban realizando dos tipos de test genético. Uno es un test de chequeo de paternidad y el otro era un test para determinar si el animal era portador de un alelo en un determinado gen que produce pelaje colorado, que es un alelo recesivo. Y bien, y esos tests tienen un costo, tenían un costo. Hace un par de años se acercaron a un grupo de profesores acá de Michigan State University, del cual yo formo parte, y nos dijeron que querían empezar a ver esto de la selección genómica, cómo podían iniciarse en la selección genómica, etc. Y bueno, la primera recomendación es tenemos que empezar a genotipar animales con chips de alta densidad, un mínimo de 10.000, 50.000 SNPs, hay distintos chips de distintos precios. Bien, ellos no tenían problema en empezar a hacer eso en principio, pero tenían el problema de que ya estaban gastando bastante dinero en test genéticos, por ejemplo, de paternidad, utilizando microsatélites o utilizando unos poquitos SNPs, no viene al caso. Lo primero que yo les dije fue, si ustedes comienzan a genotipar con un chip de alta densidad, yo les voy a diseñar un testeo de progenie que van a poder prescindir de microsatélites o de cualquier otro testeo anterior que estén haciendo. Y efectivamente, estos meses pasados hemos evolucionado, ellos han evolucionado al uso de los SNPs que están en el chip que se va a utilizar para la selección genómica, en testeo de paternidad, en el testeo de si el animal es portador o no de ese alelo que produce pelaje colorado, recesivo, y también les construí un test de predicción de la composición o del porcentaje de Hampshire cuando tengan animales cruza. O sea que me traen un animal cruza y yo les puedo decir si efectivamente es un 3/4 o un 5/8, lo que sea. Y todo eso se hace solamente con un chip, que es el chip que vamos a empezar a utilizar en la selección genómica, ni bien tengamos un número suficiente de animales genotipados. Es decir, que ellos se deshicieron del costo de testeo de paternidad, del costo de testeo de alelos de color, etc., y lo reemplazaron todo con un único costo de genotipeo y por supuesto análisis que produce los mismos resultados que antes. Lo mismo, la misma historia les podría contar sobre la raza Yorkshire, donde tenemos un test similar y chequeamos paternidad y chequeamos que el animal no tiene alelos de color segregando porque son blancos, pero el blanco es un dominante. En fin, la misma historia se lo puedo contar para varias razas. Y el mensaje final es el siguiente: si ustedes están pensando en dedicarse o en implementar la selección genómica, deberían transicionar todos sus test genéticos a poder hacerlos en el chip que están realizando, y para eso, si están haciendo testeo de paternidad con microsatélites, tienen que reemplazar cuanto antes ese testeo de paternidad por un testeo utilizando estos SNP chips. La transición a veces requiere un esfuerzo de genotipeo extra, porque hay que genotipar animales históricos en el pedigree que siguen siendo utilizados, pero hay varias formas de acelerar la transición, hay varias publicaciones que explican cómo hacerlo, y todo el mundo que está implementando selección genómica se ha deshecho de otros test y trata de poner todos los test genéticos que tienen en un solo chip. Se ahorra tiempo, se ahorra dinero y a la larga toda la información está integrada en una sola base de datos. Bien, otra pregunta más. ¿Cree usted que los valores de cría moleculares o genómicos calculados en evaluaciones de ganado en un país se pueden usar en otro país para animales de la misma raza? ¿Podemos hacer comparaciones entre países? Esta es una pregunta que me la han hecho varias veces gente de Argentina, de Brasil, de Corea, es decir, de países que se ven como no solo importadores de genética, sino importadores de tecnología de evaluación genética. Y quiero empezar con una respuesta bien franca y corta, y después me voy a explayar. Creo que no. Yo creo que
las mayores chances es que no sea posible esto. Y ahora vamos a pasar a explicar por qué. Primero, quiero hacer una salvedad. Y que en toda mi respuesta yo voy a hacer un supuesto. Y el supuesto es que no hay interacción genotipo-ambiente. Y ese supuesto es el más favorable para transferir una predicción genética. Aún sin interacción genotipo-ambiente, yo creo que esa transferencia no siempre va a funcionar. O es muy probable que no funcione. Y ahora les explico por qué. Primero voy a explicar un caso donde sí podría funcionar. Y es el siguiente. Supongamos que ustedes quieran comparar toros americanos para importar semen en la Argentina. Vamos a ponerle un nombre, vamos a poner la raza Brangus. Bueno, si la raza Brangus tiene una predicción ya genética o genómica en marcha y no hay interacción genotipo-ambiente, ustedes pueden ir, mirar el ranking de esos toros estadounidenses en los Estados Unidos y el ranking no se espera que cambie si evaluáramos esos toros en Argentina. Por lo tanto, ustedes pueden seleccionar basados en esa predicción genética o genómica de la evaluación del otro país. Sin embargo, este no es el escenario que tiene en mente la mayoría de la gente cuando habla de genómica. Cuando habla de genómica, el escenario que tienen en mente es el siguiente. Digamos, está la raza Brangus o cualquiera que ustedes pueden imaginar de los Estados Unidos, tiene una asociación, ya tiene una predicción genómica en marcha, etc. Aquí tenemos, en este lado del charco, tenemos una asociación de la misma raza y vamos a colectar ADN, se lo vamos a mandar a los Estados Unidos, el ADN, los genotipos, lo que sea. Ellos van a meter esos genotipos en las ecuaciones de predicción que obtuvieron en su país, le dan vuelta a la manija y nos mandan de vuelta las predicciones de valores de cría. ¿Funciona? ¿Podemos esperar una buena exactitud? Esa es en general la pregunta que la gente tiene en mente cuando pregunta este tipo de cosas. En general, no, por una razón que ya expliqué antes. Entonces, supongamos que estamos hablando de una asociación de criadores. Ya no sé, no creo que sea el caso de Brangus, pero no importa. Una asociación de criadores de una raza en este país que continuamente importa semen y que por lo tanto casi todos los toritos que están evaluando son descendientes directos de toros estadounidenses, la gran mayoría. Bueno, en ese caso, por lo que dije antes, las ecuaciones de predicción hechas en los padres o obtenidas de los padres van a funcionar bien para sus hijos. Pero si una cantidad importante de los toritos que estamos evaluando, por ejemplo, para una raza X en la Argentina, no son descendientes directos de toros americanos, la precisión de la predicción para esos toritos va a ser muchísimo menor, la exactitud, perdón, va a ser muchísimo menor que la de los descendientes directos. Y entonces, para una asociación y una raza que tiene una gran cantidad de reproductores producidos por selección localmente, es posible que esas ecuaciones de predicción obtenidas en otro país no tengan la exactitud que necesitan. Y cuanto menos conexiones haya o más distantes sean las conexiones entre los animales evaluados y los que se utilizaron para generar las ecuaciones de predicción, menor va a ser la exactitud. Por lo tanto, para que haya una exactitud razonable, lo que habría que hacer es no solo mandarle los datos de ADN, habría que mandar una cantidad importante de datos fenotípicos y asegurarse que la asociación de criadores del país exportador incluya esos datos en el entrenamiento de sus ecuaciones. Algo que no puede ser, que puede no ser del mejor interés de la asociación que está exportando el semen, porque ellos a lo mejor se benefician de solo incluir datos fenotípicos en sus ambientes y en sus rodeos. Entonces, y esto yo lo he visto incluso en evaluaciones genéticas en cerdos. Por ejemplo, hicimos los primeros testeos de evaluación genómica utilizando en la raza Yorkshire y comparamos las exactitudes del valor de cría para distintos reproductores macho y seleccionamos todos los que tenían la menor exactitud. Eran los que eran hijos de Yorkshire importados desde Alemania, desde Holanda y desde Inglaterra. Entonces, para los hijos de importados la evaluación genómica tenía muy poca exactitud. Y para los hijos de los reproductores americanos que habían aportado un montón de datos
a la construcción de las ecuaciones de predicción, ahí sí veíamos una buena exactitud. Por lo tanto, yo soy muy escéptico que aunque le llamemos a dos animales de la misma raza, si provienen de dos países completamente distintos entre los cuales existe una barrera clara para el intercambio de material genético, etc., soy muy escéptico de que las ecuaciones hechas puramente en un país puedan ser transferidas al otro país. Y si le agregamos la posibilidad de una interacción genotipo-ambiente, olvídense, ahí ya es mucho menos factible aún. Pero aún sin interacción genotipo-ambiente yo lo veo muy poco probable, y es muy probable que la exactitud de la predicción importada sea menor que la exactitud de una buena predicción genómica construida en el país con datos representativos de lo que es la raza, tanto en términos fenotípicos como genómicos, en ese país. Bueno, la última pregunta. ¿Cuál es la exactitud de la selección que podríamos obtener con ayuda de datos genómicos al evaluar un ternero para caracteres con diferentes heredabilidades? Bueno, siempre me gusta hacer la corta de entrada y después explayarme. No sé si notaron ese patrón en las respuestas. La forma de hacer la corta es decirle la verdad que no tengo datos concretos de exactitudes en función de heredabilidades para terneros de hacienda de carne. No tengo. Pero me voy a permitir darles unas líneas generales de cómo podría llegar a funcionar esto cambiando la heredabilidad. Primero, número 1. La heredabilidad no es el único factor, ni siquiera el más importante para determinar la exactitud de la predicción. Eso es una cosa muy, muy importante que quiero remarcarles. Pero sí puede influir indirectamente. El factor más importante en general para la exactitud de la predicción es cuán cercanos son el conjunto de datos utilizados para generar las ecuaciones de predicción y los animales en los cuales vamos a utilizar las ecuaciones de predicción, los candidatos a la selección. Creo que esto ya lo dije, de las 5 preguntas las dije en 4 mínimo. Este es el factor más importante. Los animales en los cuales se deriva la ecuación de predicción tienen que estar cercanamente emparentados con aquellos animales en los cuales vamos a usar las ecuaciones. Eso es el número 1. El número de animales en las ecuaciones de predicción también es muy importante. Y aquí hay una relación con la heredabilidad. Cuanto menor sea la heredabilidad, más animales va a ser necesario, con más datos fenotípicos, para preparar esas ecuaciones, para crear las ecuaciones de predicción, ¿sí? Sin embargo, una vez que esas ecuaciones de predicción estén creadas, en caracteres con menos heredabilidad, el valor de un dato genómico va a equivaler, el valor de un dato genómico en un individuo candidato a la selección va a equivaler a muchos más registros fenotípicos colectados en ese dato o en su progenie. Entonces, a menor heredabilidad, mayor conjunto de datos inicialmente necesitan para lanzar la selección genómica, pero después cada dato genómico va a equivaler a mayor número de fenotipos en el largo plazo. Entonces, esa es una cosa que quiero que tengan en cuenta. Y no tengo datos específicos, pero espero que ustedes puedan asociar esto con alguno de sus casos. Esto es todo lo que tengo para decirles por hoy, en base a las preguntas que me hicieron. Quiero volver a agradecer a los que me invitaron para participar del foro de esta manera. Ha sido un placer y espero que las respuestas que les di hayan servido para dilucidar un poco algunos aspectos de la selección genómica, y ojalá algún día pueda visitar Argentina y me encuentre con que las asociaciones de mi país están adoptando esta tecnología que creo que tiene un enorme potencial para dar un salto importante en el mejoramiento genético animal.